Gloria al Señor. 31 de diciembre. Aleluya. La fecha esperada, una fecha muy movida, una fecha de muchas alegrías, muchas tristezas. Aleluya, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, querido hermano, querido amigo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los que tengan el alcance de este portavoz. Gloria a Dios. Lo que no me explico es por qué, si es un día de tanta alegría, de tanto gozo, si es un día de tanta paz, un día de esperanza para las gentes, no me explico por qué en medio de esa esperanza, de esa paz, de ese gozo, de esa alegría, hay tan poquito espacio para Dios. Oh, santo Dios. Así es, querido amigo, muy poquito espacio para Dios. De hecho, estos días así para muchos, Dios es así como un tropiezo. Dios se convierte como en algo que no es el momento, que no es la ocasión. Oye, ese asunto de Dios no me cuadra mucho en este momento. Pero déjame decirte, querido amigo, que Dios está en todo tiempo y lugar de nuestras vidas. Y un día como hoy, si alguien está pendiente de la humanidad, es precisamente Dios. Pendiente, preocupado, a la expectativa puede que no acontezca nada por malicias extremas, sino única y exclusivamente su voluntad. No va a acontecer nada que no sea la voluntad de Dios, y no va a acontecer nada que no sea forjado por las mismas gentes. Claro está, cuando nos ponemos a revisar la historia, nos ponemos a leer y a buscar verdades acerca de nuestros aconteceres, la verdad eso no gusta mucho, la verdad no gusta, nos cae bien. Vimos Jesús cuando él decía: yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso no era muy agradable a la vista de muchos, al oído de muchos. Déjame decirte, querido amigo, que la verdad no podemos ocultarla. Aunque traten de ocultarla por años y por años y por años, la verdad no es algo ocultable que tú pudieras decir se acabó esto y más nunca se hablará de esto. De hecho, de esa manera fue que pensaron que iban a destruir a los cristianos. Decía, bueno, a punta de mentira, matamos a este poco de gente, buscamos y borramos su nombre de la historia, pero de esa manera tampoco iba a desaparecer una verdad que ha trascendido por los años. Eso es forma de ocultarlo. Días como hoy, 31 de diciembre, lo que llamamos Año Nuevo, mira, la gente ni siquiera sabe cuándo comenzaron a celebrar el Año Nuevo.
Eso se ha convertido en la costumbre de celebrarlo día tras día y año tras año, mejor dicho, y se lo hemos enseñado como tradición a nuestros hijos, pero no solamente la parte tradicional, sino que aún la parte de la atadura de los tiempos ha trascendido. Días comerciales, los famosos estrenos, días de mucho pecado, días de licores. ¿Tú te imaginas que las gentes dejen de celebrar, por ejemplo, el 31 de diciembre? Bueno, las empresas licoreras pierden un dineral. Si la gente deja de celebrar estas fechas como el 24 de diciembre que ya pasó, era el nacimiento supuestamente de Jesucristo, pero en su fiesta no invitaron a Jesucristo. Si la gente deja de celebrar esa fecha, es un dineral que pierde muchas empresas por causa precisamente de que esto se ha convertido en una tradición a favor de mucho comercio, de mucha mentira y de mucho paganismo también. Hace 429 años, déjame decirte, hace 429 años, cuando comenzó esta historia de Año Nuevo, así como nosotros la conocemos. Eso fue en el año 1582. Un hombre llamado Gregorio XIII, un papa, el Papa Gregorio XIII. Esta información no es nada del otro mundo. Dice, mira, ay, qué información tan buena. No, gran cosa. Eso está en internet, eso está en la UNESCO, eso está en la enciclopedia, en carta, en la enciclopedia británica. Eso está escrito, amigo mío. Eso lo consigue en cualquier lugar que te dediques a buscar. Año 1582, el Papa Gregorio XIII fue cuando comenzó a festejar este año nuevo, porque era la manera de inaugurar un calendario, el calendario gregoriano, que así se llamaba, que estaba sustituyendo al calendario juliano. Eso fue en el año 1582. Posteriormente, así, poco a poco, los restantes países se iban incorporando a este calendario, los países católicos principalmente. Reseña la historia que el último digamos, los últimos en incorporarse a este calendario gregoriano fueron los rusos. Ellos lo hicieron en el año 1917. Y entonces aceptaron en prácticamente todo el mundo que el año comenzaba el 1 de enero y que el año ya no iba a comenzar más el 21 de marzo o el 1 de abril como solía acontecer en tiempo antiguo. El año no comenzaba el 1 de enero, comenzaba el 21 de marzo o el 1 de abril, dependiendo cuáles eran las lunas de ese tiempo, por las estaciones del año. Sin embargo, en este calendario gregoriano que lo estructuró el monje Dionisio, Alemán Dionisio el Exiguo, este calendario tuvo un error, porque en este calendario fijaron la era cristiana entre 4 y 5 años antes de la propia era cristiana. ¿Qué acontece? Que dice la historia, ¿no? La historia hasta que no miente, dice que Dionisio el Exiguo estaba harto de que los años se siguieran contando de acuerdo a la asunción al trono del emperador Diocleciano, porque como Diocleciano había perseguido mucho a los cristianos, entonces aprovecharon este nuevo calendario para hacerlo a partir de una fecha que también estaba establecida por la Iglesia Católica, que era el nacimiento del Niño Dios. Se estableció que el nacimiento del Niño Dios era el 25 de diciembre del año 753, lo que llaman ab urbe condita. Eso es lo que significa una frase latina
que habla de la fundación de Roma. Roma fue fundada en el año 753. Entonces agarran esta fecha, pero a pesar de que agarran esta fecha, ellos no se dieron cuenta. Date cuenta tú lo que pasó 400 años después. Ellos no ponen la fecha, ¿no? Ellos colocan la fecha, pero no se dieron cuenta que para la fecha que ellos tomaron, estoy hablando del Papa Gregorio y del monje Dionisio, ellos no se dieron cuenta que para esa fecha ya Herodes, el rey Herodes, aquel que mandó a matar a los niños cuando el tiempo de Jesús, ya tenía 4 años muerto. ¿Qué te parece? Entonces surgió una pregunta, maravillosa la historia, surgió la pregunta en el mundo de cómo es que Herodes mandó a degollar al niño Dios si ya para esa fecha ya él mismo estaba muerto. Entonces, este cálculo que salió a reducir este error, aún así, el calendario gregoriano no fue cambiado, quedó tal cual lo habían colocado. Que la historia reseña la costumbre de que desde los inicios del Imperio Romano, enero, el mes de enero, estaba dedicado a un dios llamado Janus, que miraba adelante y detrás, y que el año que se va y al principio del que viene, esto lo representaban con 2 caras, uno barbudo viejo y otro jovencito. Ese era el dios Janus. Los romanos, fíjate, todo esto es una costumbre romana que ha trascendido por el tiempo, aún hasta nuestros tiempos. Cuando dice los romanos, bueno, ellos invitaban a comer a su amigo, se intercambiaban alimentos con miel y este tipo de cosas así. Y esta costumbre, bueno, fue entrando en Europa y fue pasando. La iglesia en la Edad Media quiso ponerse esta vieja costumbre. Sin embargo, porque había una noche llamada la noche de San Silvestre, que lo practicaban en Europa también. Y en Europa, por ejemplo, en España, principalmente en España, tenían la tradición de despedir el año con uvas, las famosas, las 12 uvas del tiempo. Eso es un poema de creo que entre el Blanco, como que, de Luis Edgardo, no recuerdo el autor de este poema, de las uvas del tiempo, pero realmente lo de las 12 uvas del tiempo, esto comenzó también en España en el año 1909, no precisamente por una costumbre religiosa, ni siquiera por motivos culturales, fueron intereses económicos. Resulta ser que los que cosechaban uvas allá en España en el año 1909, un esfuerzo desesperado, imaginativo, no encontraban cómo salir de un excedente de uvas que tenían en ese año, uvas que se le iban a perder. Entonces ellos practicaron que en cada casa en el año 1909 se iban a comer 12 uvas cada persona, ¿no? Y esto lo que ocasionó fue que se eliminaron un excedente de uva. Eso aconteció en la Nochevieja del año 1909 con los cosecheros de España. Hay otro hombre que es necesario mencionar, que llamamos Johann Kepler. Nació en Alemania y murió en Alemania en 1630, ¿verdad? Fíjate que este hombre es reconocido como una figura clave de la revolución científica, astrónomo, matemático. No pueden ocultar su existencia ni los reconocimientos que ha tenido a nivel mundial, porque él trabajó mucho con las leyes acerca del movimiento de los planetas y su órbita alrededor del Sol. Bueno, este astrónomo, en su estudio de astronomía, logró descubrir que realmente apareció lo que llamaban la estrella de Belén. O sea, la estrella de Belén, el astrónomo Johann Kepler descubrió con su estudio que sí fue cierta, pero con todos los estudios que él hace también llegó a la deducción que de acuerdo a esa aparición de la estrella de Belén, entonces Jesús, ¿verdad?, habría nacido
no en diciembre del primer año, sino en septiembre del año 7. Y entonces, de acuerdo a los estudios de este astrónomo, este 31 de diciembre nuestro de 2011 realmente viene siendo el año nuevo del año 2018 que viene. ¿Qué te parece? Esto es una locura de año. Bendito sea el Señor. O sea que las personas hoy celebran el 31 de diciembre y realmente, de acuerdo a los estudios del científico astrónomo Johann Kepler, muy reconocido a nivel mundial, entonces estaríamos hablando de que no estamos en el 2011, sino en el 2018. Pero realmente el día como tal no tiene importancia, porque hay otros pueblos que se manejan aún con el calendario gregoriano, pero para ellos el año nuevo es en función de sus propias tradiciones históricas y religiosas. Por ejemplo, el año nuevo chino, hablemos de China, comienza entre enero y febrero. Está lo que llaman el Rosh Hashanah, llaman cabeza de año judío, comienza en el mes de Tisri, que es el calendario hebreo, y equivale más o menos a septiembre u octubre del calendario gregoriano. Si hablamos de los musulmanes comienzan en el mes de Muharram, que se refiere a un calendario lunar y puede caer en cualquier mes del calendario gregoriano. Tenemos diferentes años dispares. Por ejemplo, los chinos en el año 2006, ellos vivían en el año 4704 del año del perro. Ellos celebran año del perro, año del cerdo. Por ejemplo, el 18 de febrero de 2007 para los chinos es lo que llaman el año 4705 del cerdo. Los judíos este año, por ejemplo, el año 2011, para los judíos viene siendo el año 5772, que ellos establecen la pared de la fecha supuesta del nacimiento de Adán. Tenemos el caso de los musulmanes. Ellos utilizan un almanaque que comenzó cuando Mahoma huyó a Medina en el año 622. Entonces, a esta cifra le restan el calendario gregoriano, y por eso nuestro 2011 para ellos es el año 1390. Ese es para los musulmanes. Y vamos a encontrarnos muchas cosas, hermano, en la historia. En Buenos Aires, por ejemplo, aquí mismo en nuestro continente americano, ellos tienen una ley, la ley 1550, que la sancionaron en el año 2004. Dijo que para ellos el 21 de junio iba a ser como el solsticio de invierno, entonces iba a ser el fin de año para ellos. Tenemos el caso, el más sonado, el más aceptable, porque habla de las estaciones, de los tiempos creados por Dios, es el año astronómico. Se llama el año astronómico o natural. Está basado precisamente en el ciclo de las estaciones. Entonces, continúa siendo lo que llaman el equinoccio de primavera en el norte, que es el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, y esto pasa entre el 20 y el 21 de marzo. Dice que cuando el sol toca el punto vernal y las estaciones comienzan de nuevo su vuelta. Entonces, ese viene siendo el comienzo del año astronómico natural, y es el comienzo del año que Dios estableció en su palabra ya en el libro de Éxodo por los tiempos de la Pascua. Pero también tenemos el año astrológico, comienza el 20 y el 21 de marzo. Tenemos que cada 30 días se va haciendo cambio de los meses, pero comenzando entre el 20 y el 21 de marzo. Eso es muy utilizado por la gente que se guían por los signos del zodíaco. Tenemos acá cuándo es que realmente comienza el año. Eso no lo sabe nadie. Los astrólogos dicen, bueno, que el año nuevo es un año personal. Me gusta esa idea de muchos astrólogos, y que cuando uno llega al mundo, ese comienza el año
de la persona, el día del cumpleaños, comienza el año de la persona. Pero hay muchas religiones, muchas costumbres, muchas culturas que ellos llevan el fin de año a un ciclo solar, y en casi todas las religiones ellos relacionan al sol como el máximo poder. Culturas prehispánicas van a encontrar que la celebración del fin de año era cuando terminaba el invierno y comenzaba la primavera. Aquí tenemos, por ejemplo, los chinos. El año nuevo de los chinos no lo pueden convertir en una fecha exacta del calendario gregoriano. Esto lo dije que puede ocurrir entre el 21 de enero o el 21 de febrero. Ellos usan calendario lunar y generalmente cae la celebración en la segunda luna llena. Y eso pasa siempre después del solsticio de invierno, que es en diciembre en el hemisferio boreal donde se encuentra China. Vamos a encontrarnos con el pueblo judío. Jesús era judío, deberíamos guiarnos por el pueblo judío entonces, por Jesucristo. Sin embargo, aún ellos también tienen equivocaciones. Tenemos que el pueblo judío lleva una cuenta que no coincide con el calendario. Ellos no toman el antes de Cristo ni el después de Cristo del gregoriano, sino que tienen su propio año, que lo llaman el Rosh Hashanah. Y para ellos el año comienza en septiembre o en octubre. También difiere del calendario que Dios les puso a ellos en el tiempo de Pascua, aún siendo los judíos. Tenemos ortodoxos, gente ortodoxa, que ellos seguían por el calendario juliano, y de acuerdo al calendario juliano, que era el que estaba antes del calendario gregoriano, entonces el año comenzaría el 14 de enero. Tenemos los vietnamitas, celebran el año nuevo de acuerdo a los chinos. Los islamitas celebran el año nuevo de acuerdo a lo que llaman el primero de Muharram, que viene siendo a los fines de enero, comenzando febrero. Los tibetanos celebran el año nuevo entre enero y marzo. Los iraníes lo celebran el 21 de marzo. Hay una religión que llaman los bahaístas, el bahaísmo. Ellos se relacionan mucho con Jesucristo, pero es una secta falsa. Ellos celebran su año nuevo el 21 de marzo. Aquí en Tailandia, eso es Camboya, también en Birmania y Bengala, celebran el año nuevo entre el 13 y el 15 de abril. Hay un santo que llaman Mapuche, lo celebran el 24 de julio, igual que en el nuevo Inca. Y los judíos tenemos que en septiembre, y hay un año nuevo que celebran los etíopes en Etiopía, que lo celebran el 11 de septiembre. Aleluya. Amado, de una u otra forma la gente celebra su año nuevo, su año viejo, pero siempre unido a tradiciones. La gente no conoce esto, y de acuerdo a las tradiciones no les importa sino agarrar un día más. Yo observo pues en nuestra época que la celebración de un año nuevo no difiere de un cumpleaños, no difiere de una graduación, de un matrimonio. La gente celebra igual. Hoy es el 31 de diciembre, la gente andan como locos porque es un año nuevo, pero son las 9:41 de la noche, dentro de 2 horas, 20 minutos, 3 horas más, ya se olvidó todo, se acabó. Y comenzamos con la misma vida, los mismos problemas, las nuevas promesas para este año que nunca cumplimos. Y así es. Déjame decirte que desde tiempos antiguos, este año nuevo, esta noche vieja, sigue siendo una de esas noches bulliciosas. Entonces no tú escuchas ahorita, cohetes, eso ha sido durante todos los tiempos. Pero fíjate que los agricultores europeos, para ellos era algo terrible. Dicen que los espíritus le destruían las cosechas. Los espíritus de la cosecha por enfermedades. Todas esas noches que eran antecedentes al año nuevo, habían enfermedades, había de todo. Y entonces ellos hacían ese año nuevo con mucho ruido. Los que son practicantes de espiritismo, de brujería, ellos utilizan las groserías, los insultos y el ruido
supuestamente para ahuyentar a los espíritus. Bueno, esto lo hacían también los antiguos agricultores en Europa. Ellos hacían un concierto de cuernos y tambores para ahuyentar los espíritus. Aquí en China hablan de la fuerza de la luz, que era el yang, para ir en contra de la fuerza de la oscuridad, que es el yin. Entonces la gente hacían sonar platillos y detonar petardos, lo que hoy día nosotros llamamos los cohetes, los traqui-traqui. Los chinos tienen un nombre, llaman petardos, los hacían explotar también para ahuyentar a los espíritus. Tenemos en Holanda, en Nueva Ámsterdam, en el siglo XVII, había las famosas celebraciones de la Nochevieja, ¿verdad? Eran celebraciones. Tenemos por allí que eso hace un ruido grande en el camino, pero eso también aconteció en Nueva Ámsterdam, siglo XIII. Eso lo hacían los indígenas. Tenemos muchas cosas. Había quienes, por ejemplo, los indios y los qué sé yo, ellos iban por la cosecha del maíz y también hacían este ruido. Había quienes reunían ropas viejas, útiles de madera, cereales, y los arrojaban en una hoguera para decir que comenzaba un año nuevo, una vida nueva, principalmente una vida nueva. Y hay una cancioncita por ahí que dice: año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Eso lo escucho yo, mira, yo tengo 45 años, eso lo estoy escuchando desde hace muchos años. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Eso quedó en canción, eso quedó en mentira. Hay tanta maldad, tanta obra mala que se va uniendo día tras día en nuestros hogares, en nuestras familias, que se convierte en pura costumbre, atadura, gastadera de dinero, licor. Y eso es lamentablemente en lo que se ha convertido estas celebraciones. Lamentablemente vienen con un fin pagano. Tenemos el caso de los norteamericanos, los colonos. Ellos veían a los indios celebrando su nochevieja, su año nuevo, pero era algo como una austeridad, porque lo hacían con escasez de ropa, muebles, y como no tenían muchas cosas, era para quemarlas. Tenían que quemar la ropa vieja, los muebles, y entonces tenían muy poquitas cosas y no podían quemar muchas cosas. Habla en el año 1775, estamos hablando de esa noche vieja para entrar al año nuevo en Nueva York. Dice que fue tan terrible. Estoy hablando del año 1775 de nuestra era, de acuerdo al calendario gregoriano, en Nueva York. Eso fue tan terrible el ruido que hicieron explotando petardos, cohetes. Fue tan terrible que las autoridades prohibieron esa fabricación de petardos. Hacían bombas también de fabricación casera y armas de fuego personales para festejar esto. Hoy día, como te decía, es que vemos los cohetes y vemos a la gente explotando sus traqui-traqui y como quieran llamar a este tipo de cosas, amado hermano. Pero qué cosa que cuando leemos la Biblia vamos a encontrar algo maravilloso allí, querido amigo. El Señor Jesús, Él decía a los discípulos que habían dicho creer en Él. ¿Cuánta gente hay que en este tiempo dice que creen en Jesús? Pero el Señor Jesús dice ya en el libro de Juan, capítulo 8, en el versículo 31, dice que si permanecen en mi palabra, escucha, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Esta verdad que se convierte en pesada
Esta verdad que se convierte en una verdad oscura, algo que no queremos escuchar, porque va en contra de nuestras actitudes. Entonces manifestamos un creer en Dios, manifestamos un conocer a Dios, pero en el fondo de nuestros corazones Dios es lo que menos nos interesa en este momento. Hace escasos 7 días las personas se liberaron, amanecieron, les enseñaron a sus hijos que había nacido el niño Dios el 25 de diciembre, pero el nacimiento de un niño santo, aparentemente, si hubiese sido el cumpleaños de algo santo, celebrando algo santo, lo hicieron con las conductas que llevan a la muerte por causa del pecado. Y han pasado 7 días de ese nacimiento supuestamente santo, aunque la Biblia nos enseña que Jesús no nació en diciembre, pero la gente lo celebra igual, unido al paganismo, a la mentira. Y pasan los días, los meses, los años, y continuamos con la mentira. Por supuesto, esta palabra se convierte en una palabra dura, en una palabra que no queremos oír. Así como aquellos hombres que estaban siguiendo a Jesús. Pero cuando Jesús les habla, capítulo 6 de Juan, esta gente se sienten disgustados y comenzaron a murmurar y decían: esta palabra es muy dura, esta palabra es muy dura, ¿quién podrá resistirla? Y comenzaron a dejarlos solos, se fueron, dejaron al Señor Jesús solo, y solamente los 12 apóstoles estaban con él. Jesús le decía a ellos: ¿se quieren ir ustedes también? Cuando Pedro dijo: Señor, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién iremos? Dijo Pedro. Bueno, yo digo como Pedro en este tiempo, porque yo jamás he dejado de creer ni he pretendido apartarme de Jesús. Yo voy a decir, como dijo Pedro: ¿a quién iré? Si solamente en Cristo hay palabra de vida eterna. Y Jesús no lo dijo. Él no decía: si el mundo los aborrece, acuérdense que a mí me aborrecieron primero. Él dijo: en el mundo, dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y vamos a encontrar al Señor advirtiéndonos acerca de gran cantidad de cosas que van a estar aconteciendo en estos tiempos, que iban a ir en contra de su santa y divina palabra, aunque las gentes pretendan disimular la verdad, lo oculto, lo pecaminoso, lo vergonzoso de todo esto. Querido amigo, hoy pudiera ser el comienzo de tus días. Hoy pudiera ser verdaderamente la muerte de lo viejo para comenzar con lo nuevo. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. O sea que hoy pudiera ser realmente un año nuevo para ti. No porque estemos a escasas horas del 1 de enero, sino porque en este mismo momento Cristo puede entrar en tu corazón. Porque si ahorita, dentro de unas horas, tu vida continúa siendo lo mismo, el mismo licor, el mismo adulterio, la misma droga, la misma mentira, el mismo chisme, la misma maldad, entonces esto no es ningún año nuevo para ti, es un día más. Es continuar con lo mismo.
es seguir en el engaño y la atadura del diablo. Los hombres del tiempo le dijeron a Jesús: ¿de qué vamos a ser libres? ¿Cuál verdad? Si nosotros no somos esclavos. Y Jesús tuvo que explicarle que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Satanás, el padre de la mentira, el dueño del pecado, el que ideó toda esta historia durante los tiempos para que la gente vivan atados. Escrito está ya en la palabra del Señor en el libro de Gálatas, una palabra maravillosa, una exhortación que Dios quiso traernos en el capítulo 4 del libro de Gálatas. Vamos a buscarlo por aquí para leerlo textualmente. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos decía acá en Gálatas capítulo 4 versículo 8, y decía: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son Dios. Ahí está. Viejas tradiciones, celebraciones paganas, aún sin saberlo. Nos hemos unido a lo que han hecho muchos sin saber ni siquiera por qué lo hacen. Pero dice el Señor que ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se van a volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Porque ciertamente, querido amigo, es una esclavitud. Mira, es una esclavitud cada celebración. Es una esclavitud cada una de estas fiestas. Y no estoy diciendo que no puedas celebrar tu fiesta, porque el Señor lo dijo: celebra esta fiesta, celébrala. Celebra tu Pascua, pero con panes sin levadura, sin maldad, sin malicia. Porque realmente todos estos tiempos son ataduras, ataduras. El hombre amarrado, ¿cuántos hay que aún ni teniendo empleo, ni teniendo comida en su casa, andan desesperados buscando cómo gastar en un zapato nuevo, en una ropa nueva? ¿Cuántos hay buscando cómo gastar el dinero que sea en licores, en drogas, en brujerías, en esoterismo, cuando no tienen dinero? Porque son ataduras de las cuales Dios te quiere librar. Y aquí dice la exhortación: se quieren volver a esclavizar, verso 10, guardando los días, los meses, los tiempos y los años. Así es, querido amigo. Dios, en su inmenso amor y en su grande misericordia, quiere darte libertad. Dios quiere que seas libre primeramente del pecado. Que días como hoy te compraste una ropa nueva, te vestiste con el mejor vestido, los mejores zapatos, la mejor corbata o la mejor franela, pero dentro de ti continúa el corazón perverso. Dentro de ti continúa la conducta pecaminosa. Dentro de ti continúan los pasos desviados, desagradables a Dios, de los cuales Dios te quiere libertar. Por lo cual hoy, mañana y por quién sabe cuántos días, así como Juan el Bautista le fue un martillo en los oídos al rey Herodes por su pecado, tanto que el hombre no aguantó y terminó matando a Juan el Bautista. De igual manera, mi persona continúa siendo un martillo a los oídos de todo aquel que pueda escucharme, para que cuando llegue el momento de tomar una decisión, decidan por Cristo. Yo no sé si mi cabeza está en juego. Yo no sé si alguien está planificando hacerme desaparecer de esta tierra o hacerme daño, pero no importa. No importa, porque aún eso forma parte de las bendiciones que Dios quiere traer a este lugar. Aún eso formaría parte
de las bendiciones que estoy esperando aún para mi propia vida, porque es una honra predicar esta palabra, porque es una honra que Dios me da a conocer una verdad, porque es una honra que Dios me da al fortalecerme para poder hablar de nuevo, con seguridad, de que Dios está ministrando en esta comunidad, de que Dios está ministrando en muchos para libertad, aunque muchos prefieran seguir esclavizados. Bien lo dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. Por eso, querido amigo, el Señor te exhorta, te llama con amor para que vengas a libertad. Y ciertamente, días como hoy, esta palabra no quiere ser oída. Nadie quiere detener su pecado. Nadie quiere apartarse. ¿Quién quiere deshacerse de la droga que piensa fumarse en las próximas horas? ¿O quién quiere deshacerse de todo el licor que tiene? ¿Quién quiere dejar a la mujer con que va a adulterar dentro de un rato? Nadie quiere. No quieren apartarse del pecado. Y por eso que en ese corazón no arrepentido, en ese corazón no sincero, Dios no puede hacer nada. Pero aún su palabra sigue siendo predicada. Aún la palabra de Dios sigue siendo el testimonio del amor de Dios para una sociedad, para una comunidad. El amor de Dios aún para aquellos que le rechazan. Por lo cual Dios, una vez más, querido amigo, te dice que abras tus ojos para que venga el conocimiento verdadero, para que salgan de las tinieblas a la luz y la maravillosa palabra de Dios comience a ser en tu vida una norma de fe, de conducta, y puedas ver el cambio en tiempos no muy lejanos acerca de esta palabra que ha transformado tu vida y que puede transformar la vida de muchos solamente si tú la aceptas. Para la gloria de Dios te lo digo. Y que hoy sea un día de reacción, que los abrazos de la medianoche se convierta en un momento de alegría, una alegría que perdure verdaderamente con un compromiso de cambio, que solamente será verdaderamente un cambio, escúchame bien, solamente será un cambio verdadero en el momento que decidas hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que te ofrezco en esta noche para que te traiga mucha paz, la esperanza para tu vida y la de muchos, en el nombre de Jesús.